Hola, soy Sol, soy creadora de la marca Sol Carvajal Fit y de tu nueva versión. Bueno, te quiero contar más sobre mí. Durante mucho tiempo viví atrapada en un ciclo que muchas mujeres conocen y es querer cambiar mi cuerpo. No lo estaba haciendo de la manera correcta, sin saber cómo lo estaba haciendo, o sea, desconocimiento. Lo único que estaba haciendo era comer de manera poco saludable y esto empezó como desde los 17 años de edad, 16 más o menos. Mi relación con la comida fue fatal, nunca era sana, realmente no lo fue. Yo pensaba que para yo verme bien y bajar de peso rápidamente la única solución era tener que dejar de comer. O sea, así, literal, yo dije, no, dejar de comer y me adelgazo. Estoy comiendo mucho y ya. Yo pensé que eso era todo, toda la solución. Pero resulta que no, que lo único que yo estaba logrando era bajar de peso y luego lo recuperaba muy rápidamente y empecé a entrar en ese ciclo donde dejaba de comer y lo recuperaba porque me daban ataques de ansiedad o atrancones y comía súper rápido, demasiado rápido. O también me pasaba que cuando comía también ya tenía esos atrancones y comía demasiado rápido, me sentía súper mal y lo que yo quería hacer de una y automáticamente era como expulsarlo de mi cuerpo y es algo que no está bien porque realmente me estaba sintiendo fatal cuando hacía esas cosas. Bueno, de todo esto, de todo lo que te estoy contando, fueron varios meses, varios tiempos que yo vivía así. Luego, con el pasar del tiempo, pues mi cuerpo empezó como a expresarse todo eso lo que le estaba pasando por dentro. O sea, el cuerpo te habla, pero pues yo no sabía eso. O sea, yo simplemente lo hacía como por ansiedad, querer bajar, tener resultados súper rápidos a la ligera, pero mi cuerpo empezó a hablar. No solo era el peso, sino que me estaba alimentando mal, casi no estaba comiendo frutas ni verduras y empecé a tener inflamación, problemas digestivos, dificultades para ir al baño, estreñimiento, problemas hormonales y también tuve algunas alergias en mi piel. ¿Por qué? Porque soy de un poquito de piel sensible, pero más sin embargo también a través de la alimentación todo esto provocó que eso se viera reflejado muchísimo más rápido. Yo me sentía súper cansada, hay días que me sentía súper cansada, me sentía súper desconectada de mi propio cuerpo. Incluso me sentía a veces hasta frustrada, me estresaba mucho, me desquitaba con la gente afuera, pero eran muchas emociones acumuladas dentro de mí que yo no sabía cómo manejarlas. Incluso empecé a sufrir como en una etapa de mi vida donde empecé a tener como mucho más estrés por el estudio de la universidad y cosas, más o menos como a los 22, 23 años se me empezó a ver mucho más mi cara demasiado, de una forma que jamás nunca antes me ha sucedido, porque anteriormente yo sí sentía que pues sí se me veían como acnécito así, poquito, granitos y todo eso, porque pues es como hereditario, genético, pero a los 23, 22 se me empezó a notar muchísimo más y yo lo único que hacía era empecé a dañar mi cara, empecé a tener como problemas de bajo autoestima, incluso pues sí, eso me causó mucha inseguridad en un tiempo, es obviamente poca confianza en mí misma. Entonces, a raíz de eso, pues empecé como a dañar mucho mi cara a través de como de la ansiedad, de la desesperación que me daba, el estrés, sí, todo eso, o sea, hizo que no solamente comiera de manera ansiosa en ocasiones, sino que también me desquitaba conmigo misma. O sea, yo así todo el tiempo. Eso se convirtió en una manía total. O sea, lo que yo no sabía es que eran muchas emociones reprimidas que habían dentro de mí, ¿sí me entiendes? O sea, y lo único que yo hacía para solucionarlo, lo único que yo estaba haciendo era maltratando mi piel y comiendo de una manera compulsiva. O sea, básicamente cuando yo estaba triste, mi refugio era la comida y dañar mi piel. Cuando me paraba al espejo y me sentía frustrada porque pues no era de las personas que estallaba por fuera, o sea, demasiado con otras personas, a veces lo hacía con las personas más cercanas a mí, pero sino que lo reprimía dentro de mí y también me estaba maltratando yo misma, tanto físicamente como psicológicamente, porque a veces también no me estaba hablando de la manera correcta. No era solo como me veía, sino que era como me estaba sintiendo por dentro. Bueno, después de mucho tiempo, yo siento que con el pasar del tiempo empecé como a ser un poco más consciente del daño que yo me estaba haciendo, así que empecé como a cambiar con cosas simples, cosas que parecen básicas, pero son súper importantes. Salir a caminar todos los días, media hora o 40 minutos, eso me fue ayudando. Empecé a pasar mis perros, empecé también de una manera como a reflexionar más sobre mí, a tratar de entenderme yo misma, de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, de una manera más como cómo me sentía. Y eso lo empecé a escribir. Básicamente tenía como apuntes. Yo siempre he tenido agendas, he tenido apuntes y todo eso lo empecé a escribir más. Te lo voy a mostrar. Esta es una de las agendas que yo utilizo, cositas así. A mí me encanta escribir pensamientos, frases, lo que yo me siento, cómo me siento. Y esta es otra de las que yo también utilizo. Antes utilizaba un cuaderno súper normal, así, básico. Y ahora último también tengo esta que yo misma creé. También, obviamente, pues desde que empecé como a reflexionar más sobre mí, a entender lo que yo estaba escribiendo y tratar de entender mi cuerpo, porque el cuerpo te habla en todos los sentidos.
a tratar de comprenderme, ser como paciente conmigo misma, me, me dio miedo también seguir viéndome como de esa forma, ¿si me entiendes? Como seguir engordando más, así como que esa alergia que me estaba dando porque me daba, que me seguía maltratando la piel, o sea, tratándome de esa forma porque yo estaba peleando básicamente era yo con mi propio yo, o sea, nadie más alrededor tenía la culpa, yo quería sentirme con seguridad, confianza, quería sentirme plena, quería sentirme bien ante la sociedad, afuera, el mundo, y entendí que era una pelea que yo estaba llevando conmigo misma, así que por primera vez empecé también después ir como mucho más seguido a un gimnasio. Ya no tienen tantas máquinas, pero allá todos lo hacen como que con peso corporal y mancuernas y cosas así. Empecé a ir, me gustaba y bueno, después de ahí también dejé de ir un buen tiempo hasta que volví otra vez y me metí al gimnasio y así recurrentemente. Después lo volví a dejar y así empecé mi propio peso corporal, que son los videos que yo tengo aquí para YouTube, porque yo empecé a sentir en el ejercicio como esa calma, como esa tranquilidad, como que toda esa energía que yo tenía dentro o esa represión o todas esas cosas negativas o que guardaba dentro de mí, las podía como que expulsar, liberarme y me sentía bien conmigo misma. Tratando obviamente siempre de controlar como mis impulsos emocionales y toda esa ansiedad que yo tenía dentro de mí. Otra parte fue el gimnasio, otra parte fue escribir y otra parte fue empezar a escuchar mi cuerpo, eso ya te lo he dicho anteriormente. Hablarme más bonito, eso es súper importante, créeme. Empecé a dejar como de castigarme un poco más y siento que desde que yo empecé a hacer esos pequeños cambios que no han sido digamos que rápidos de la noche a la mañana, pero que han sido pequeños, pero han sido muy importantes. Siento que de ahí empezó a cambiar mi vida y empezó a cambiar todo, o sea, básicamente todo. Y entendí que no es aguantar hambre, sino que es un ciclo de cuidado, que es alimentarme bien, que es alimentarme bien, que yo tengo que descansar, que tengo que mover mi cuerpo, que tengo que disfrutar siempre la comida sin culpa, que tengo que elegir alimentos más naturales y no procesados como yo siempre hacía, o que solo me quería llenar con galletas o con cosas así, con jugos que no eran naturales, con cosas que no le están haciendo tan bien a mi cuerpo, porque incluso pues yo te cuento que yo sufría como digestión. Antes empecé a hablarme con mucho más amor, creer en mí, y también te invito a que tú también empieces a creer en ti y también a celebrar cada logro, por más pequeño que fuera, haciendo, no sé, algo que yo disfrute mucho, ¿sí me entiendes? Que darme un baño especial para mí o arreglarme ese día algo diferente, algo que es como fuera de lo común que tú haces todos los días, sino que algo que sea especial. De esa manera lo celebro, un logro para mí, que todo empieza desde adentro. Me di cuenta que desde ahí todo empieza desde adentro. Quise cambiar por mí porque veía como siempre las personas avanzaban a seguir sus vidas normal, de una manera normal, mientras yo seguía peleando conmigo misma, o sea, internamente, como que con ansiedades, con cosas que la gente ni siquiera sabía cómo yo me estaba sintiendo, sino que ellos eran normales y yo era la que me estaba sintiendo así. Entonces eso realmente fue más miedo seguir así y eso es lo que me llevó como a cambiar. Fui poco a poco, pues el cambio obviamente los hábitos en mí y todo no ha sido de la noche a mañana, te doy cuenta que ha sido poco a poco. Hay personas que lo pueden hacer más rápido, el mío no, fue más lento, pues poco a poco, la verdad, he ido aprendiendo a entenderme mejor y sin culpa. Hoy en día me miro pues con ojos de amor, comprensión en mi proceso, amando mi proceso cada día, porque cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente, sentimos diferente, o sea, cada persona es un mundo, literalmente. Dice una frase que vivimos en este universo, pero cada persona es un mundo. Hoy en día te puedo decir que sí salí de ese ciclo que es lo más importante para mí. O sea, me siento súper feliz de mí misma y orgullosa. Logré sentirme mejor conmigo misma y cada día lo refuerzo todos los días más. Haciendo ejercicio, comiendo bien, aprendí a verme más de lo que soy, sin compararme con otras personas, sin compararme con el mundo externo, no. Cada día refuerzo siempre lo que estoy haciendo con conciencia, con hábitos que a mí me hacen sentir tranquila, me hacen sentir feliz. Y el ejercicio para mí se convirtió en una terapia, o sea, básicamente es más que todo conmigo como mental y física, o sea, se convirtió en ese momento como de relajación, ese momento donde yo me desestreso, ese momento donde me siento plena después de cada entrenamiento, manteniendo la calma frente siempre a la vida, siempre teniendo esa conexión con mi cuerpo, entendiendo lo que siempre le hace bien y lo que no, y tomando mejores decisiones, y no irme como por el lado contrario, sino que pensar con más calma y saber que si debo de alimentarme bien o que si le pasa algo, escucharlo, así mismo también obviamente disfrutar de la comida, pero más de lo natural y lo que más le haga bien, ¿sí me entiendes? Siento que todo eso me ha ayudado a tener como más conexión con mi entorno, vivir el momento presente y dejando como la ansiedad a un lado. Y así es como digamos que yo he encontrado a vivir una vida como más en equilibrio, sin extremos, sino más como en equilibrio conmigo misma, desde lo que tengo, desde lo que soy, desde el agradecimiento por el cuerpo que tengo, por la comida que estoy comiendo, por todo, para disfrutar de la vida,
de mi proceso, que el proceso de hacer entrenamiento y ejercicios es de constancia, cuidarte también con amor, hacer ejercicio, entrenar por amor propio. Todo ese proceso lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, y así es como estoy continuando siempre, cada día a ser mi mejor versión. Y yo sí, o sea, te lo digo que yo realmente empecé desde cero, desde cero. O sea, yo entrené, dejé de comer, pero entendí que los ajustes que yo tenía que hacer estaban dentro de mí. O sea, en mi cuerpo, en la forma que me levantaba, en la forma en que estaba pensando de mí, en la forma que estaba hablando. Porque el verdadero cambio siempre es aprenderte a cuidar desde adentro hacia afuera. Tener ese estilo de vida por mi salud mental, eh, por un cuerpo armónico. Cada vez que me miro al espejo me siento feliz del cuerpo que estoy creando, no solamente te estoy hablando del cuerpo, sino también yo te estoy hablando desde adentro. ¿Sabes por qué? Porque realmente todo lo que yo hago lo estoy haciendo es por mí. A mí nadie me está obligando, a mí nadie me está diciendo, ve, tienes que hacer esto. No, lo estoy haciendo es por mí. Así que yo te invito realmente a que tú el día de hoy empieces tu cambio por ti misma. No necesitas hacerlo perfecto. La perfección no existe en este camino de la vida jamás. Solo necesitas empezar desde ahora. O sea, que tomes el primer paso y de una te lances y empieces. Así que yo te invito por eso a que tú también mires tu nueva versión. Míralo aquí. O sea, súper, este libro, este ebook, yo sé que te va a encantar. Aquí vas a aprender muchísimas cosas. Todo lo que yo te estoy hablando lo vas a encontrar aquí plasmado, porque básicamente yo lo hice pensando en las mujeres. Yo sé que las mujeres son las que más sufrimos como ese tipo de ansiedades, con ese tipo de emociones, y más que todo porque somos mucho más hormonales y cada mes nuestras hormonas están cambiando a lo loco en cada situación, o sea, somos más emocionales 100%. Entonces por eso lo hice pensando en cada una de ustedes. Mira, con mucha empatía, con todo mi proceso aquí contado, como que tú también inicies desde paso a paso, desde tu casa. Lo puedes adquirir. Una vez que lo adquieras es de acceso inmediato. Aquí vas a encontrar también un diario fitness que es súper bueno. En ese diario vas a aprender como no solo a registrar tu proceso, que es físico, y a llevar todo su proceso físico y tu registro, no, sino que también vas a aprender a conocerte un poquito más allá, llevando tu registro emocional, porque es importante también siempre hacer un autoanálisis de nosotros, de cómo nos sentimos, de cada proceso que estamos llevando, ¿cierto? O de los momentos que estamos viviendo, pues, digamos que tener una calma para poder reflexionar dentro de nosotras mismas. Y todo eso lo vas a encontrar aquí en tu nueva versión. Es súper bueno, o sea, me encanta. Yo realmente lo hice pensando en ti con mucho amor, con mucho cariño. Eh, y también hay un calendario para que tú también lleves todas sus anotaciones. Te voy a mostrar un poquito de cómo es el ebook por adentro. Y nada, la invitación básicamente es esa, que empieces desde hoy, que empieces a entrenar con amor propio, que empieces a cuidar tu salud mental, tu salud física, que no necesitas el peso perfecto, que solo necesitas empezar el día de hoy. No la aplaces para mañana ni para pasado mañana, que créeme que en un cerrar y abrir de ojos la vida se te pasó. El tiempo pasa muy rápido y nada, esa es mi invitación. Te mando muchísimos besos.